Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy Oscar Mercado Cárdenas, estudiante de la Universidad del SINU. Actualmente estoy cursando la rotación de cirugía general. El día de hoy les vengo a hablar de una patología muy importante que es el abdomen agudo. Cerca de lo que es el 70% de la población requiere o acude al servicio de urgencias por un abdomen agudo. Entonces, primeramente me gustaría comenzar hablando de la parte de la anatomía topográfica a nivel abdominal. Entonces tenemos que para que se dé esa anatomía topográfica, tenemos que la conforman ciertas líneas. En este caso tenemos lo que es la línea medio clavicular, que es esta que se encuentra aquí. También lo que es la línea transpilórica, que transcurre transversalmente desde el reborde costal derecho hasta el reborde costal izquierdo, en la línea transpilórica, y también tenemos lo que es la línea transtubercular, que va desde la fosa ilíaca derecha o la espina ilíaca anterosuperior derecha a extenderse transversalmente a lo que es la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Entonces estas líneas lo que van a hacer es que van a dividir la parte abdominal en lo que son 9 cuadrantes. En esos 9 cuadrantes vamos a encontrar lo que es la parte del hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que es la división a nivel abdominal, esa anatomía topográfica a nivel abdominal, porque en esas ciertas divisiones se van a encontrar unas vísceras que pues nos pueden orientar mucho a lo que es en cuanto al dolor que presenta el paciente en cierta región abdominal, y esto pues nos orientará mucho a lo que es el diagnóstico, según pues la víscera que se encuentre en esa región donde el paciente manifieste dolor. Entonces, como lo mencioné anteriormente, en estas divisiones se van a encontrar ciertas vísceras a nivel abdominal. Tenemos que en la parte de lo que es el hipocondrio derecho se va a encontrar lo que es el lóbulo hepático derecho del hígado. También vamos a encontrar lo que es la vesícula biliar. Aquí encontramos también lo que es el polo superior del riñón. También encontramos la glándula suprarrenal derecha. También encontramos lo que es el ángulo hepático del colon y también pues la glándula suprarrenal derecha, como mencioné anteriormente. En la parte de lo que es el epigastrio, ya en esta zona vamos a encontrar lo que es el lóbulo hepático izquierdo. Encontramos cierta parte de lo que es el estómago. También encontramos lo que es la porción pilórica. Encontramos también el páncreas en esa parte a nivel de lo que es la parte del mesogastrio, del epigastrio, perdón. También en la parte de lo que es el hipocondrio izquierdo, que es esta zona que se ve acá, encontramos lo que es el vaso, encontramos la cola del páncreas, encontramos lo que es el polo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, encontramos también lo que es el lóbulo, cierta parte, el ángulo esplénico del colon también se encuentra en esta división a nivel de lo que es el hipocondrio izquierdo. Si nos vamos más abajo encontramos lo que es el flanco derecho. En este pues vamos a encontrar el colon ascendente, encontramos cierta parte del duodeno, del yeyuno, encontramos el riñón derecho, también esa parte, las asas intestinales también las podemos encontrar en esta parte. Si nos vamos un poco más hacia el lado, más lateral, en esta parte pues ya vamos a encontrar lo que es el mesogastrio. En esa encontramos lo que es el epiplón, el mesenterio, el yeyuno, el ilion, el colon transverso, que es este que se ve aquí. Si nos vamos más lateral, pues encontramos lo que es el flanco izquierdo. En este pues vamos a encontrar el colon descendente, el riñón izquierdo, la porción inferior de la glándula suprarrenal izquierda, ciertas asas intestinales también podemos encontrar en esta parte del flanco izquierdo. Y nos vamos a lo que es la parte de la fosa ilíaca derecha, ya que este encontramos el ciego, encontramos el apéndice, encontramos en el caso de una mujer encontramos el ovario derecho, en el caso de un hombre encontramos lo que es el cordón espermático derecho. Y nos vamos aquí en la parte del hipogastrio, ya en este encontramos la vejiga, en el caso pues de la mujer encontramos lo que es la parte uterina, el útero, encontramos también cierta parte del recto, aquí en la parte del mesogastrio, y si nos vamos a la fosa ilíaca izquierda, pues ya en esta parte encontramos el colon sigmoide, en caso pues de la mujer el ovario izquierdo, y en caso pues del hombre el cordón espermático izquierdo.
Entonces tenemos aquí 8 características que nos definen muy bien lo que es la parte del abdomen agudo. Entonces, como definición tenemos que es ese cuadro o ese desorden espontáneo que suele ser es de instalación brusca, que obviamente se manifiesta principalmente por dolor. Ese dolor va a ser a nivel de la parte abdominal. Ese dolor va a tener ciertas 3 características o 3 tipos de dolores. Puede ser dolor visceral, dolor parietal o dolor referido, que ya eso hablaremos más adelante. Hay algo que tener en cuenta, y es que va a ser de origen no traumático. No retrota, esta palabra quiere decir de que el dolor no disminuye, sino que va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Y que ya algo muy importante, y es que este dolor puede requerir tanto manejo médico o, si no, requerir ya en casos mucho más extremos, requerir manejo quirúrgico. Entonces, comenzando con lo que es la parte de la fisiopatología del dolor, por decirlo así, tenemos los 3 tipos de dolores. El dolor visceral, que ya este viene siendo un dolor como de una intensidad un poco más leve y que va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Va a ser un dolor sordo, mal localizado. El paciente no va a tener la capacidad de localizar muy bien dónde le duele ese dolor, y generalmente esto está explicado porque las fibras nerviosas que conforman la parte de las fibras viscerales se encuentran estructuralizadas por unas fibras que son de tipo C, y estas fibras pues van a carecer de mielina. Entonces al carecer de esa mielina, esto va a hacer que el dolor vaya a tener cierta poca conductividad. Hay algo también que tener muy en cuenta en este tipo de dolor, y es que va a estar acompañado por unos síntomas neurovegetativos como lo es la inquietud, la sudoración de estos pacientes, la palidez y las náuseas y vómitos, que es muy importante tener en cuenta en estos pacientes con este tipo de dolor visceral. Tenemos el otro tipo de dolor, que viene siendo el dolor parietal. Ya este sí va a ser un dolor mucho más localizado. El paciente sí va a tener, digamos que, la capacidad de decir exactamente dónde le duele. Es un dolor mucho más agudo, y que puede tener cierta exacerbación con otras características. Es decir, generalmente este tipo de dolor se exacerba cuando el paciente tose, cuando el paciente, digamos, que camina, deambula, o generalmente cuando se le hace la palpación a ese paciente. Esto se explica porque las fibras de lo que es el peritoneo parietal están conformadas por fibras tipo A delta, que estas fibras van a tener mucho más mielina, y eso pues explica de que la conducción del dolor sea mucho más rápida. Y tenemos el dolor referido, que es ese típico dolor que pues, se puede presentar, digamos que en la parte de lo que es el epigastrio, e irradiarse hacia otra zona. Es decir, un dolor de una colecistitis puede presentarse a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, y como saben, pues el dolor de la colecistitis se manifiesta en esta zona y puede irradiarse tanto a la zona del hombro derecho del paciente, o si no, irradiarse a las zonas retroescapular. Aquí tenemos un cuadrito muy importante que nos dice, según pues la sospecha diagnóstica que nosotros tengamos, en este caso poniendo un ejemplo, una apendicitis, ya el tipo de dolor va a ser un dolor tipo cólico, de ubicación a nivel periumbilical, y que luego ese dolor se va a irradiar a lo que es la fosa ilíaca derecha. Perdón. En cuanto a la etiología, tenemos que se clasifica en dos tipos de etiología. En estos 2 tipos de etiologías tenemos lo que es los que son de causa que requieren manejo totalmente inmediato, como lo es un dolor de una apendicitis aguda, una obstrucción intestinal o una úlcera péptica. Y tenemos otras etiologías, que viene siendo lo que la etiología que va a tener mucho más chance del médico, digamos, que programar una cirugía, y va a ser el dolor abdominal inespecífico y las enfermedades gastrointestinales. Entonces, encontrando un poco en la clasificación, tenemos que el abdomen agudo se clasifica en 2 tipos. Uno, que viene siendo el abdomen agudo, que se maneja totalmente médicamente, y la otra clasificación viene siendo el abdomen agudo quirúrgico, que su manejo es totalmente quirúrgico.
Entonces, comenzando con lo que es el abdomen agudo de manejo totalmente médico, aquí tenemos digamos que la clínica de esos pacientes va a ser un dolor visceral, pues acompañado de náuseas, vómitos. Eh, en cuanto al diagnóstico, tenemos múltiples herramientas. Tenemos que hacer una muy buena anamnesis en ese paciente, un muy buen examen físico y pues ya requerir ciertas ayudas imageneológicas, como una rayos X de tórax, que es muy importante, que puede aportar mucho. Un ecocardiograma o un electrocardiograma, que también es muy importante. Aquí las causas de ese dolor, pues ese dolor de manejo totalmente médico puede ser de causas ulcerosas, por ejemplo, un ilion no obstructivo, un colon irritable, entre otras patologías. Entonces aquí tenemos digamos que causas por sistemas que pueden generar un abdomen agudo de manejo totalmente médico en los pacientes. Tenemos en cuanto a la parte mucho más común, lo que es el sistema hepatobiliar pancreático. En este caso, pues puede, digamos que presentar un abdomen agudo, una pancreatitis, una hepatitis, una colecistitis, unos trastornos hepáticos, una hepatitis medicamentosa, hepatitis aguda, virales, todas esas patologías a nivel que repercutan a nivel de lo que es el sistema hepatobiliar, que sean de manejo totalmente médico, como los que mencioné anteriormente, pancreatitis, hepatitis, colecistitis, entre otros. Hay algo muy importante, es que a nivel cardíaco, como sabemos, pues el infarto agudo del miocardio suele generar cierta afección o cierto dolor a nivel del epigastrio. Entonces, esos pacientes con una epigastralgia, con dolor a nivel del epigastrio, pues es muy importante realizarle un electrocardiograma a esos pacientes porque pueden estar cruzando con un infarto agudo del miocardio. En cuanto a las alteraciones metabólicas, una de las más importantes es la cetoacidosis diabética, que suele generar cierta afección a nivel abdominal y puede generar cierto abdomen agudo en estos pacientes. Y otras causas vienen siendo toxinas, pero ya no son como tan comunes. Entrando ya en la clasificación de lo que es el abdomen agudo quirúrgico, tenemos que este está clasificado en 5 características: de origen inflamatorio, de origen obstructivo, de origen perforativo, de origen hemorrágico y de origen vascular. Entonces tenemos que en aquel abdomen agudo quirúrgico de causa inflamatoria, tenemos que se va a representar en estos pacientes con mucha defensa, como es de origen inflamatorio, leucocitosis, fiebre en estos pacientes, dolor a la descomprensión, son signos de irritación peritoneal. En cuanto a la parte obstructiva, ya el paciente va a estar acompañado de náuseas, vómitos, de distensión abdominal, que esto es muy común en pacientes con un ilio totalmente obstructivo. En cuanto a la causa perforativa, tenemos y que el paciente pues ya va a repercutir más a nivel abdominal en ese paciente y pues el paciente va a tener un abdomen totalmente en tabla. De causa hemorrágica tenemos una que puede presentarse o acompañarse de hipogastralgia o lipotimia. Esto es muy común en pacientes con un embarazo ectópico roto. Y acá tenemos otras ciertas patologías que pueden generar cierto abdomen agudo quirúrgico a nivel inflamatorio, y las más comunes que se presentan a nivel del servicio de urgencia viene siendo lo que es la apendicitis aguda, la colecistitis aguda y la diverticulitis. Como sabemos, estas son enfermedades o patologías que suelen manejarse con un tratamiento totalmente quirúrgico. En la parte obstructiva tenemos la presencia de bridas, de tumores. En la parte perforativa, en caso de un paciente con una úlcera gastrodenal perforada o divertículos a nivel del colon, o simplemente un cáncer de colon. La parte pues hemorrágica, como mencioné anteriormente, puede presentarse con una hipogastralgia o una lipotimia, y esto pues ya es muy común de un embarazo ectópico roto. Y de causa vascular, pues una obstrucción a nivel de lo que es la arteria mesentérica superior, y pues eso puede generar cierta isquemia mesentérica, y como sabemos ya eso es, digamos que incompatible con la vida. En la historia clínica es muy importante mencionar que hay que hacer una muy buena anamnesis de este paciente. Esta anamnesis la podemos lograr con la escala de Alicia, que es una mnemotecnia muy conocida, en el cual pues nosotros podemos, digamos que, hacerle esa entrevista al paciente mucho más adecuada. Entonces en la escala de Alicia pues podemos preguntarle la antigüedad, la localización, la irradiación, las características, la intensidad y los atenuantes o agravantes. Entonces,
comenzamos preguntándole al paciente desde cuándo le duele, cuándo le inició el dolor, generalmente dónde le duele el dolor, hacia qué parte se le va el dolor, a qué parte se le irradia, cómo es el dolor, si es un dolor tipo cólico, si es punzante, si es urente. En cuanto a la intensidad, generalmente le solemos preguntar al paciente en una escala de 0 a 10 cuánto le duele. Y en cuanto a los agravantes atenuantes, pues le preguntamos simplemente al paciente si el dolor le duele al caminar, al toser, al correr, etc. En la historia clínica vamos a tener en cuenta unos síntomas que se pueden asociar a ese abdomen agudo de esos pacientes. Las náuseas y vómitos son muy importantes, la constipación o la ausencia de defecaciones en cuanto a la sospecha de un paciente con una obstrucción intestinal, la fiebre cuando digamos que el dolor es de origen inflamatorio, y la diarrea en esos pacientes. Son síntomas muy comunes que se presentan en un abdomen agudo. Otros síntomas o signos que se pueden presentar en los pacientes, la ictericia, pues como sabemos de la ictericia ya la sospechamos más que todo de una enfermedad hepatobiliar, las hematemesis, la hematoquesia, las melenas, y la pérdida de peso, que se relaciona mucho con aquellos pacientes con cáncer de colon. En el examen físico, aquí me gustaría mencionar algo, que el examen físico de estos pacientes generalmente en la semiología de otros sistemas generalmente comienzan con la inspección, la palpación, la percusión y de último la auscultación. Cuando entramos a nivel de la semiología abdominal, ya esta semiología cambia totalmente, comenzando con la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. ¿Esto por qué? Porque si nosotros palpamos a ese paciente primero palpamos a ese paciente, podemos generar ciertos sesgos cuando vayamos a auscultar a ese paciente. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la inspección? Verificar el color de piel del paciente, la temperatura del paciente, el estado de piel de ese paciente, si el paciente presenta cicatrices, si no presenta cicatrices, etc. En la auscultación generalmente vamos a ver los ruidos hidroaéreos de ese paciente, si están aumentados, si están disminuidos. En la palpación vamos a examinar todos los 9 cuadrantes, pero hay algo muy importante a nivel de lo que es la palpación, y es que tenemos que comenzar primero desde la zona más lejana del dolor y por último dejar la zona donde le duele al paciente. Y en cuanto a la percusión, pues ya en este caso el paciente pues vamos a hallar signos de matidez donde no debe haber matidez, o timpanismo también. Y bueno, en la inspección, muy importante, como mencioné anteriormente, vamos a inspeccionar el color de piel. En este caso pues vemos aquí un paciente con ictericia, pues se puede sospechar de una enfermedad a nivel de lo que es, o una patología a nivel de lo que es las vías biliares. Distensión abdominal, como vemos en este paciente, vamos a ver si el paciente tiene un abdomen en batracio, un abdomen en tabla. Vamos a inspeccionar el abdomen de ese paciente y si el paciente pues tiene presencia de cicatrices o no tiene presencia de cicatrices. En la auscultación, como mencioné, pues vamos a ocultar las zonas mucho más comunes que se ocultan, viene siendo lo que es el foco órtico, el foco a nivel de las arterias renales y a nivel de lo que son las arterias ilíacas. Entonces esto es lo que vamos a buscar en estos pacientes, si los ruidos hidroaéreos están aumentados o disminuidos. Si esos ruidos hidroaéreos están aumentados, pues ya esto no quiere decir de que el paciente podemos sospechar de una obstrucción intestinal, pero si esos ruidos hidroaéreos están disminuidos, pues ya sospechamos más que todo de un ilio paralítico en ese paciente. Y si en dado caso pues nosotros veamos que en el paciente se escucha un soplo, pues podemos estar o pensar en un aneurisma a nivel abdominal. La palpación, pues ya como expliqué anteriormente, vamos a palpar todos los 9 cuadrantes, pero comenzando primero desde la parte más lejana del dolor hacia la parte donde le duele el dolor al paciente. También vamos a buscar si el paciente tiene signos de irritación peritoneal. Esos signos de irritación peritoneal no es más que el dolor a la descomprensión brusca de ese paciente, o dolor en rebote, como lo dice. Hay otras ciertas maniobras especiales que se suelen utilizar a nivel de la semiología abdominal, siendo lo que es la palpación del punto de McBurney, que esto más que todo es para verificar si el paciente tiene una apendicitis aguda. El signo de Murphy, que palpamos lo que es el punto cístico del paciente, que se encuentra por debajo del reborde costal
derecho. En este pues palpamos al paciente, le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda, palpamos, y si el paciente corta la inspiración, pues esto nos indica que tiene un signo de Murphy positivo y que puede ser posiblemente una colecistitis aguda. Y tenemos también lo que es el signo de Rossby, que en este pues el paciente le palpamos lo que es la fosa ilíaca al paciente, o sea, la percutimos, y esto por flujos, digamos que retrógrados de esos flujos retrógrados de gases de ese paciente, genera cierto dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y por último tenemos lo que es el signo del SOAPS, que estos retraemos la pierna del paciente. Primero pues le pedimos al paciente que se ponga en la posición de cúbito lateral izquierdo, retraemos la pierna derecha, y esta retracción de la pierna derecha genera cierta tensión a nivel de los músculos rectos abdominales, y esa tensión va a comprimir lo que es el apéndice y generar cierto dolor. En cuanto al diagnóstico, primeramente me gustaría comenzar que el diagnóstico se hace con un buen examen físico, una buena anamnesis de ese paciente, y por último los estudios complementarios de ese paciente. Entonces, ¿qué estudios complementarios podemos implementar en estos pacientes con un abdomen agudo? Primero, generalmente pedir un hemograma completo con conteo de leucocitos. Si hay un conteo de leucocitos mayor a 10.000, pues podemos sospechar de que el paciente puede estar presentando un abdomen agudo de causa inflamatoria. El hematocrito es muy importante en estos pacientes. Generalmente es cuando se sospecha de un neumoperitoneo, un hemoperitoneo, una hemorragia activa por un secundaria, un embarazo ectópico roto, pues los niveles de hematocritos van a estar aumentados. También las enzimas hepáticas y los niveles de bilirrubina son muy importantes pedírselos a estos pacientes. Hay un patrón muy importante que es el patrón colestásico, que este no es más que el aumento de lo que es la bilirrubina total a predominio de la bilirrubina directa. Esto pues nos puede indicar de que el paciente tiene una obstrucción a nivel de lo que es la vía biliar, y esa obstrucción no deja que se drene la bilis hacia el duodeno. Entonces esa obstrucción va a generar un patrón colestásico. También ese patrón colestásico está asociado a unas enzimas que se producen a nivel hepático, que son la gamma-glutamina expectidasa y la fosfatasa alcalina, que suelen estar elevadas junto con la bilirrubina total y a predominio de lo que es la bilirrubina directa. Y por último, en el caso de que nosotros sospechemos de sepsis en ese paciente, pues le pedimos una gasometría arterial. Otras pruebas complementarias que nos ayudan mucho al diagnóstico en el caso pues, de un paciente con pancreatitis aguda, los niveles de amilasa y lipasa son muy importantes. En una pancreatitis aguda los niveles de amilasa van a estar elevados sobre 3 veces su valor normal, pero tenemos que tener en cuenta, y es que la amilasa no solo se aumenta en pancreatitis, sino que también se suele aumentar en otras patologías como lo es la apendicitis aguda. Y en cuanto a la lipasa, esta sí va a ser mucho más específica a nivel del páncreas. Entonces, si nosotros encontramos en un paciente que tiene la lipasa aumentada 3 veces su valor normal, pues podemos pensar de que el paciente tiene una pancreatitis aguda. La glicemia en estos pacientes también es muy importante. Niveles de glicemia mayor a 250 miligramos por decilitros. Podemos sospechar de que ese dolor abdominal está causado por una cetoacidosis diabética. Las pruebas renales son muy importantes. En estos pacientes los niveles de creatinina, nitrógeno ureico, un urocultivo en estos pacientes también es muy importante. Entonces aquella paciente que tenga un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, pues podemos sospechar de un embarazo ectópico roto, y pues a estos pacientes se les manda una prueba de embarazo. Y otros estudios complementarios que vienen siendo los estudios por imagen, la radiografía de tórax y de abdomen son muy importantes. La ecografía también suele dar un apoyo importante. Sí, ya estudios mucho más especializados, lo que es la tomografía axial computarizada. Entonces tenemos aquí un cuadro muy importante que nos dice la sospecha clínica, las pruebas de laboratorio que se le deben pedir a esos pacientes. En este caso, pues, en un paciente con una pancreatitis aguda, debemos de solicitarle a ese paciente los niveles de lipasa, de amilasa en esos pacientes, pues encontramos que en una pancreatitis aguda los niveles de lipasa van a estar aumentados 3 veces su valor normal. Y si el servicio en el que se encuentren no cuente con niveles de lipasa o amilasa, pues se le pide una amilasuria al paciente.
Entonces entramos lo que es la parte de los estudios complementarios y viene siendo lo que es los estudios imageneológicos, en este caso la RX de tórax, que juega un papel muy importante porque esto juega cierto papel a nivel de lo que es la parte de la urgencia. Entonces, para nosotros pedir una RX de tórax a esos pacientes tenemos que tener ciertos criterios o ciertas indicaciones. Aquellos pacientes que se sospeche de una obstrucción intestinal, pacientes con cuerpos extraños que están generando dolor abdominal, un neumoperitoneo muy importante. Y como seguimiento también se le puede pedir esta radiografía de abdomen y de tórax al paciente. Entonces primero comencemos con una radiografía totalmente normal para identificar las estructuras que podemos enfrentarnos o que podemos ver. En este caso, como observamos aquí, se ve lo que es la silueta hepática y del lado izquierdo se ve el vaso. O sea, esto representa una RX totalmente normal. Acá está también una RX totalmente normal donde se observa lo que es la silueta explénica o la silueta del vaso. Ya aquí encontramos lo que es la silueta a nivel renal. Como sabemos, aquí se encuentran los riñones, aquí se pinta muy bien la silueta renal. Y ya entramos a nivel de lo que son las radiografías patológicas. En este caso, pues tenemos una radiografía de abdomen de este paciente con una obstrucción intestinal donde se observan lo que son las asas intestinales dilatadas o distendidas, lo que se conoce también como el signo de pila de monedas. También la radiografía juega otro papel importante porque nos puede determinar ciertas calcificaciones, generalmente esos calcificaciones por oxalato de calcio. Como sabemos, aquí pues vemos un paciente con una colelitiasis. Acá vemos una miomatosis uterina calcificada en estos pacientes. Otra calcificación viene siendo la presencia de cálculos a nivel de la vía renal. En este caso tenemos una urolitiasis renal. Acá lo podemos confirmar con una tomografía axial computarizada. También, pues, como mencioné, nos ayuda a determinar ciertos objetos extraños dentro de la cavidad abdominal, como observamos aquí en la imagen. Y tenemos aquí también otras radiografías patológicas, la presencia de un neumoperitoneo, que no es más ese atrapamiento de aire a nivel de lo que es el diafragma. Aquí tenemos lo que es la ecografía abdominal. Tenemos aquí la presencia de una vesícula biliar con una colelitiasis. Observamos aquí la presencia de un cálculo a nivel de la vesícula biliar. Y ya estudios mucho más expertos, mucho más complicados, tenemos lo que es la tomografía axial computarizada, y pues me atreveré a decir de que aquí se observa una peritonitis con presencia de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Entonces aquí tenemos un algoritmo muy importante que nos puede ayudar a orientarnos mucho en el servicio de urgencia. Entonces llega un paciente con un abdomen agudo, lo primero que nosotros debemos de observar es si el paciente se encuentra estable o inestable hemodinámicamente. El paciente se encuentra estable hemodinámicamente, pues le pedimos las pruebas complementarias: hemograma, lipasa, amilasa, pruebas de función hepática. Entonces cuando nosotros le pedimos esas pruebas complementarias al paciente, tenemos también que administrarle líquidos a esos pacientes. Es muy importante la administración de líquidos en esos pacientes porque pueden tener ciertos grados de deshidratación por las náuseas o vómitos que pueden haber estado presentando. La analgesia es muy importante ese paciente porque no vamos a tener ese paciente con dolor ahí a nivel abdominal a la espera de lo que es el pase del cirujano general. Entonces también tenemos otras ciertas pruebas imagenológicas, el ecocardiograma, el electrocardiograma. Si el paciente pues se sospecha de una epigastritis, se está sospechando de un infarto agudo del miocardio, la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen. Entonces cuando nosotros identificamos a ese paciente y le aplicamos este algoritmo, pues ya vamos a ver si el paciente necesita tanto tratamiento médico o tratamiento totalmente quirúrgico. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra muy bien ciertas patologías que se pueden presentar a nivel de los cuadrantes abdominales. Tenemos que el cuadrante o el hipocondrio derecho pues, puede generar dolor abdominal en una hepatitis aguda, una colecistitis, una colangitis, a nivel del epigastrio, una úlcera gastroduodenal, entre otras patologías.
Y aquí pues tenemos otra imagen que también nos suele mostrar que ciertas patologías se pueden presentar a nivel abdominal según el cuadrante que esté afectado. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de estos pacientes? Primeramente, vía periférica abierta a ese paciente, fluidoterapia, mucha hidratación de ese paciente, sondaje vesical para el punteo diurético de ese paciente, ventilación mecánica en cuanto al paciente, si el paciente lo requiere, si tiene una ventilación, exámenes complementarios a ese paciente, hemograma, pruebas de función hepática, entre otras, oxigenoterapia, si tiene una saturación de oxígeno menor a 90, antibióticos muy importante en ese paciente si se sospecha de una patología o una etiología inflamatoria, y un catéter venoso central. Más que todo esto se manipula o se da a nivel de lo que es cuidados intensivos. Muchas gracias.